Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video del Club de Lectura correspondiente al bloque número 9. ¡Sí! ¡Qué chévere! Ya estamos casi en la recta final. Entonces, bueno, nada, para continuar con estas enseñanzas, sobre todo en la parte teológica, aquí tenemos a nuestro guía espiritual, el Padre David. Padre, ¿cómo se siente el día de hoy? Hola gente buena, mejor imposible poder meditar la misericordia, pues a mí me anima, me hace reflexionar y bueno, buscar la conversión. Amén, amén. Bueno, Padre, hoy tenemos, a ver, un tema muy interesante, porque a medida que yo iba haciendo el audiolibro, el Señor le iba manifestando mucho a Sor Faustina el estado de las almas con las cuales ella compartía o tenía alrededor. Entonces el Señor habla mucho del pecado, del estado del alma, de las consecuencias y también manifiesta las reparaciones que hacía Sor Faustina. Pero bueno, eso ya ella era un alma elegida, era un alma particular. Pero sí me gustaría mencionar el estado del alma cuando está en pecado o cuando está en gracia, hablar de las consecuencias de eso si no se recurre a la confesión en la Eucaristía, es decir, al purgatorio, infierno y cielo, o sea, hablar de toda la parte espiritual que nosotros a veces, o en la mayoría de las ocasiones, no prestamos atención para concientizar y ver qué herramientas podemos aplicar en nuestras vidas para afrontar estas situaciones. Entonces, como ya mencioné, estamos en el bloque número 9, corresponde al numeral 1201 al 1350, y voy a iniciar con el numeral, déjame pasar aquí la novena, vamos a pasar la novena, 1248. Antes de entrar en sí a explicar los numerales, me gustaría, Padre, que nos explicara el pecado en sí en el aspecto teológico. ¿Qué es el pecado y las consecuencias del pecado en el alma? Y en el cuerpo, pues, porque obviamente las enfermedades surgen por el pecado, digo yo, ¿no? Bueno, pueden surgir por la naturaleza herida que tenemos, ¿no? Ok. Ok, el pecado es rebelarse contra la voluntad de Dios o negar su amor, ¿no? Cuando uno escoge el pecado, pues escoge rechazar a Dios, ¿no? Y eso creo que es la consecuencia más fuerte, ¿no? Rechazar a Dios, apartarse de Dios. Aparte de eso, el pecado, las consecuencias que nos trae es, bueno, manchar nuestra vida, si es pecado venial, nuestra alma, o si es pecado grave o mortal, pues nuestra alma ahí está muerta de manera espiritual, ¿no? Muerta porque separada totalmente de Dios y de su gracia. Todas las gracias que hemos recibido en toda nuestra vida a través del pecado mortal, las perdemos, ¿no? Y podemos ahí ver, hasta San Juan en su carta, creo que es capítulo 4 de su primera carta, dice que el que peca es como diablo. Entonces ahí podemos ver consecuencias graves. Otra consecuencia, el salario del pecado es la muerte. Eso escuchamos en Romanos 6:23. El demonio se hizo invisible, que ya mucha gente no cree en demonio. Es como la enfermedad, ¿no? Si no creo que en la enfermedad, no me voy a cuidar, ¿no? No creo que gripe existe, no voy a cuidarme con vitaminas o con un tecito caliente, ¿no? Recuerdo el Evangelio según San Juan, capítulo 13, donde el evangelista dibuja una escena donde Jesús está en el centro, alrededor de él los apóstoles,
y sale Judas, ¿no? Y Judas sale de esta sala, de esa última cena, después de las palabras de Jesús, escuchar las palabras de Jesús que dicen, lo que debes hacer, hazlo pronto, ¿no? Y él se va. Evangelista ahí describe, era de noche, ¿no? Quiere decir, ahí pintando, hay que tener un poco de imaginación de los pintores, ¿no? En el centro está Jesús, que es la luz, y a los bordes están las tinieblas, tinieblas de traición, de muerte, de pecado, de tristeza, del mal, tinieblas del mal. Entonces Judas se aleja de la luz y se entrega a las tinieblas, ¿no? Entonces eso nos recuerda que cuando nos alejamos de Dios nos entregamos a las tinieblas. Y cuando regresamos a Dios, pues las tinieblas no tienen poder sobre nosotros. Y ese combate es combate que tenemos toda la vida. De hecho, en Semana Santa se nos recuerda este combate, esa imagen hermosísima de luz y tinieblas, ¿no? El pecado es entregarme a las tinieblas. Para poder regresar, pues necesitamos el sacramento de la reconciliación, ¿no? No porque los curas son más guapos, aunque bueno, algunos como yo sí lo somos, pero en Juan, creo que es capítulo 19, si mal no recuerdo, el Señor dice a los apóstoles, a quien perdonan los pecados quedarán perdonados, ¿no? Entonces ahí, a base de eso, nace como el sacramento de la confesión, que es la reconciliación, el regreso de las tinieblas hacia la luz, ¿no? A veces quisiéramos que la fe fuese como una magia, un cuento de hadas, ¿no? Y con las palabras voy a cambiar todo, ¿no? Hay que tener ciertas acciones, ¿no? Santiago en su carta dice que la fe sin obras está muerta, no sirve para nada, ¿no? Es inútil. Entonces, la fe implica ciertas obras, ciertas decisiones, ¿no? Decisión de la conversión, decisión de creer en la palabra de Dios, ¿no? Decisión de vivir según que como Dios indica y no como decimos muchas veces nosotros, que yo creo a mi manera, ¿no? Pues eso yo no, bueno, comprendo a esas personas que creen en su manera, en su propio Dios, ¿no? Pero no es Jesús, no es Dios que salva, no es el único Dios que es verdadero, ¿no? Porque este Dios ha dejado la revelación en la Biblia y en la tradición que nos indica cómo quiere que viva su pueblo, eh, buscando la conversión, indicando caminos de la conversión, ¿no? Y uno de estos caminos más hermosos que últimamente, bueno, hace 100 años casi llevo, 90 años, cuando se escribió el diario de Sor Faustina, uno de esos caminos que indica el Señor, que va totalmente, lo que hemos hablado, ¿no? De acuerdo con la revelación en la Biblia, en la tradición, pues es la misericordia de Dios, donde el Señor se reveló a Sor Faustina para que ella nos recuerde que Él es misericordioso, su misericordia es infinita y a través de esa misericordia Él quiere atraer las almas pecadoras. Espectacular, porque de verdad que ha dado una introducción muy completa que nos va a permitir entender el panorama o las enseñanzas que el Señor nos quiere dar a través de Sor Faustina. Porque ciertamente es fuerte y mucha gente no cree o toma el pecado muy a la ligera. Y hay algo que yo tengo grabado que me quedó del diario, que el Señor Sor Faustina siempre decía, quiero vivir el día de hoy como si fuera mi último día. Y nosotros vivimos nuestras vidas sin pensar que a lo mejor mañana el Señor nos llama a su encuentro,
¿Cómo está tu alma en esta? O sea, reflexiona, cierra los ojos y piensa, si el Señor te llama al encuentro hoy, ¿cómo está tu alma? Y yo creo que por eso tomamos muy a la ligera el pecado y abusamos del amor y la misericordia del Señor y lo herimos por eso. Entonces, yo creo que nos quedó bien claro y esa explicación nos va a ayudar a entender estos numerales, Padre, que le voy a mencionar a continuación. Como ya mencioné, me voy a enfocar en la parte del pecado, en las consecuencias del pecado y en el estado del alma. Cómo está un alma cuando está en gracia y cómo está el alma cuando no está en gracia. Entonces, bueno, Padre, vamos a empezar con el numeral 1247 y 1248. Yo lo voy a empezar, lo voy a leer todo, pero me gustaría enfrascarme en esta parte, los tipos de pecado. Entonces, aquí voy. 1247. Conocí el estado de cierta alma y lo que en ella no agrada a Dios. Lo supe de este modo. En un solo instante experimento el dolor en las manos, los pies y el costado, en los lugares donde fueron traspasados las manos, los pies y el costado del Salvador. En tal momento tengo conocimiento del estado del alma y de la clase del pecado. Deseo Vamos a parar satisfacer. un momentico. Ok. Vamos a pararnos un momentico aquí porque primero hay que explicar que aquí aparece una gracia particular, ¿no? Donde Sor Faustina puede conocer el estado del alma del otro, ¿no? Eso no es normal o no es común, mejor dicho, ¿no? No siempre y no todos sentiremos esto, ¿no? Ella lo siente porque el Señor le tiene una misión particular y el Señor puede permitirlo. Y fíjate que hermoso es que ella describe cómo lo siente, ¿no? Y como dando, bueno, eso es para ella descripción que va compartiendo, pero eso también es uno de los ejemplos para poder nosotros comprender mejor cómo Dios puede inspirar el alma, que no es que Dios baja en la nube y dice, vas a hacer eso, aquello y otro más, ¿no? Sino ella está atenta a las inspiraciones que vienen a través, aquí dice, de los dolores en las manos, en los pies y en el costado, lo asocia con con lo religioso, que el Salvador fue traspasado en las manos, los pies y el costado, ¿no? Y después dice, y de tal momento tengo conocimiento del costado del alma y de clase del pecado. Quiere decir que hay un acto de fe ahí, que ella lo relaciona con lo religioso, está abierta, está atenta, su oído está afinado a las inspiraciones que Dios puede dar, ¿no? Muchos de nosotros podríamos pasar por encima de esto y ni siquiera darse cuenta que el Señor nos inspira, ¿no? Eso es consecuencia de años de meditación, de amor al Señor, de purificación del alma, para poder ir ajustando, afinando los oídos espirituales. Yo apenas estoy como caminando como ese niño, ¿no? A cuatro patas en eso. Y recuerdo una vez el Señor me inspiró acercarme a una viejita que estaba en silla de ruedas y preguntarle que necesitaba confesiones, lo que recibí, ¿no? Yo, ¿cómo voy a preguntar a una viejita si la confesión en la calle, ¿no? Les voy a decir que estoy loco. Eso, ¿no? Pero me acerqué, hablamos y tal, buscando vueltas, ¿no? Dando vueltas ahí. Al fin la pregunté, ay, sí, padre, yo no tengo cómo confesarme, nadie me lleva a la iglesia, entonces voy a aprovecharlo, ¿no? Entonces el Señor busca maneras de cómo inspirarnos, pero nosotros tenemos que estar abiertos, de ojos afinados a las inspiraciones del Señor, ¿no? Y por supuesto, eso no es de noche para mañana, aunque es una gracia, pero también es ejercicio, ¿no? Cuando quieres jugar bien voleibol, necesitas ejercitar varias veces a la semana y después vas aprendiendo, ¿no? Igual escuchar a Dios se va ejercitando
primero con la meditación de la palabra, conocimiento de la doctrina, viviendo la liturgia, ¿no? Según cómo la liturgia indica vivir, ¿no? Sin desviarnos de lo que la liturgia indica, ¿no? Entonces después podemos recibir estas inspiraciones. Aquí Sor Faustina nos deja un ejemplo como una maestra de espiritualidad, aunque ella quizás no se considera, pero lo es. Y confirmé que terminó solamente 3 clases de la primaria, 3 grados de la primaria. Entonces ahora ustedes ven por qué mi sorpresa tan grande cuando escuchamos de esas cosas tan profundas y teológicas. Imagínense que un niño de 3 grados, que no sabe más escribir ni leer mucho, y ella con esa educación, pues escribe el diario de Fausta Sotoy. Increíble. Bueno, yo voy a leer esta partecita que ella nos revela aquí, los tipos de pecado, me atrevería a decir. Yo voy a leer esa partecita, padre, y usted nos explica esta revelación o esta inspiración que ella tiene. Deseo satisfacer a Jesús según la clase del pecado. Hoy durante 7 horas he llevado una cintura de cadenitas para impetrar por cierta alma la gracia del arrepentimiento. A la 7ª hora sentí alivio, porque aquella alma en su interior ya recibía el perdón, aunque todavía no se había confesado. O sea, aquí no le resta importancia a la confesión. El pecado de los sentidos. Mortifico el cuerpo y ayuno según el permiso que tengo. El pecado de soberbia. Rezo con la frente apoyada en el suelo. El pecado de odio. Rezo y hago una obra de caridad a la persona con la cual tengo dificultades. Y así, según la clase de pecados conocidos, satisfago la justicia. Bueno, aquí podemos ver primero la palabra intercesión, que los sacrificios, las oraciones, las mortificaciones de uno pueden ayudar a otras personas, ¿no? También en su conversión. Es lo que hace Sor Faustina en este momento, ¿no? Que intercede, que ofrece sus sacrificios, mortificaciones por el alma, que en esos momentos se encuentra con los pecados que no agradan a Dios. Habla del pecado de los sentidos, ¿no? Eso, como hemos hablado, son pecados que podríamos decir del cuerpo. Es interesante que no nombra pecados como tal, ¿no? Sino tipo de pecado. Que el Señor, que es caballero, pues deja ahí privacidad de las personas, ¿no? El pecado de los sentidos, que es decir, de cuerpo, soberbia, Odio. Y odio, ¿no? 3 pecados de lo que veo que sentidos, soberbia y odio. Soberbia, que muchas veces... Yo me confieso siempre de soberbia en cada confesión. Sí, yo también. Porque me di cuenta que no vemos el pecado de soberbia en nuestra vida, ¿no? Que yo quiero dominar, yo quiero ser más fuerte, yo soy autosuficiente, ¿no? Yo puedo con todo. Y eso no es postura cristiana. La postura cristiana dice: yo no puedo, sin Dios no puedo nada, con Dios todo lo puedo, pero con Dios, basado en la gracia de Dios, no en mis fuerzas, sino en la gracia de Dios, ¿no? Entonces el demonio de soberbia, muy frecuente nosotros y entre los católicos, lo que más mataría yo es la soberbia. Esa soberbia sobreabunda en la iglesia, dentro de la iglesia. Y la maquillamos con muchas cosas. Y eso es, quizás no es problema que abunda soberbia, ¿no? Porque con acto de reconciliación, de confesión, el Señor
va a poder con esa soberbia nuestra, ¿no? Pero el problema es que nosotros, aparte que somos soberbios, la maquillamos, la justificamos, la excusamos, ¿no? En nuestra vida. Entonces, y después viene el odio. Yo siempre recuerdo, el odio está muy vinculado con falta de perdón. Y recuerdo cuando fui líder de jóvenes con otro líder de otro grupo, nos fuimos a confesar a un sacerdote amigo nuestro, ¿no? Y este otro líder no quiso perdonar. Claro, la herida era muy fuerte que le hicieron. Y el sacerdote le dijo, no puedo darte la absolución. Porque odias, porque no perdonas. Quiere decir, no hay arrepentimiento en ti si no quieres perdonar. Y fíjate que hay mucho odio en las familias, en los grupos, en movimientos, apostolados. Hay odio dentro de la iglesia y hay odio fuera de la iglesia. Son cosas muy comunes, ¿no? Y bueno, y pecados de sentidos de carne, pues hoy se nos invita a una vida que no es sana, que desata pasiones, deseos. Entonces aquí podemos ver quizás, bueno, ahora estoy pensando en eso, que podríamos ver en esta alma realmente a cada uno de nosotros, con este pecado que de carne, de soberbia, de odio, y ver que Sor Faustina oró por nosotros. Porque eso no es solamente una imaginación. El Señor le dijo que va a hacer la novena por los pecadores en esta vida y en la futura, ¿no? Entonces, seguro es que los que meditamos su diario, que recibimos este mensaje hermosísimo, que ella dio la vida por este mensaje, ella está ahí pendiente de nosotros y ora también por nuestros pecados, como oraba por los pecados de esta alma, que estaba en esos tres pecados de sentidos, de soberbia y de odio. Y ella satisface, porque también como Dios es misericordioso, también es justo, ¿no? Entonces la justicia nos invita a satisfacer o, ¿cómo se llama?, reparar por los pecados. Amén. Está genial. Padre, ahorita me gustaría pasar al numeral 1270. Que yo creo que esto quiere decir cuando el alma está en gracia, pero nos los corrige en caso de estar mal. Y dice lo siguiente: durante la meditación aprendí que cuanto más pura es el alma, tanto más puramente espiritual es su relación con Dios. No hace mucho caso a los sentidos ni a sus protestas. Dios es espíritu, por lo tanto, lo amo en espíritu y en verdad. Obviamente ella está hablando de que ella lo ama, ¿no? En espíritu y verdad, pero creo que esto quiere decir cuando un alma está en gracia. Bueno, vamos a los circulitos que hemos preparado, hermosísimos. Quizás, bueno, a mí me facilita mucho esa imagen sobre los círculos, desde los sentidos que están por fuera, después vienen los pensamientos, lo que pienso, mis conceptos, sentimientos, quiere decir mis emociones, y en fondo, en el centro está yo. Y ahí vamos expresando poco a poco sentidos. Todo eso nosotros aprendemos, ¿no? Aprendemos distinguir olores, aprendemos escuchar, aprendemos ver, como que hacemos ejercicios con los sentidos, ¿no? Entonces vamos educándolos, pero también van agarrando fortaleza, ¿no? Igual los pensamientos, ¿no? Nos enseñan cómo analizar, cómo sintetizar,
cómo pensar, aprendemos conceptos, ¿no? Y eso también, mientras más aprendemos, va fortaleciéndose en nosotros. Las emociones también van fortaleciéndose, unos tienen más educadas emociones, otros menos. Y resulta que en ese circuito en el centro, podríamos llamar yo profundo, donde estoy encontrándome conmigo y con Dios. Eso podríamos llamar a base de la Biblia, que es templo del Espíritu Santo, para tener una imaginación. Entonces, si nos educan en sentidos, en pensamientos, en sentimientos, eso tiene más fuerza. Y poco se nos educa en mi relación personal con Dios. Cuando preguntamos cómo orar, ¿no? ¿Qué nos enseñan? Letanías, coronillas, rosarios, oraciones de San Miguel, oraciones de Santa Tal, pero no nos enseñan que la oración primero es encuentro con el Señor. Y ahora, cuando me fortalezco este encuentro, ese yo profundo, cuando eso agarra fuerza a través de oración profunda, oración personal, lo que dice Sor Faustina aquí, que cuando la unión con Dios es más fuerte, comienzan a ordenarse las emociones, los pensamientos y los sentidos. Subordinarse a a ese yo profundo, a la espiritualidad, a mi espíritu que va fortaleciéndose. Yo creo que a eso se refiere Sor Faustina, que mientras más unión, más se fortalece el Espíritu Santo, el Espíritu en mí. Por eso tan importante es, Sor Faustina, esa conexión, tener un vínculo de amistad con el Señor, y el Espíritu va ordenando mis emociones, mis pensamientos y mis sentidos, ¿no? Y el Señor va a ordenar mi espacio, porque cuando yo quiero ordenar, ordeno una parte de mi habitación y otra está desordenada. Cuando me ocupo de otra desordenada, esa la ordeno y otra queda desordenada. Mientras cuando me concentro en el Señor, en esta unión con Él, Él mismo va ordenando, el Espíritu va ordenando en mí todas las áreas, ¿no? Y esa es la dinámica de los santos. Permitieron que el Espíritu Santo ordene sus áreas. Oh, eso está espectacular. Esa es lo que nos diferencia de los santos, que ellos permitieron que el Espíritu Santo ordenara. Pues por Wow. supuesto, obvio. Obvio. Bueno, padre, me gustaría pasar ahora a uno de los pecados. Fíjense, Sor Faustina era muy prudente. Hasta ahora, lo que yo he podido leer, ella nunca ha manifestado, ella siempre cuando estaba en el tren o estaba en la congregación, ella podía percibir el estado de un alma, pero ella nunca desataba o manifestaba el pecado. Ella era muy prudente. Pero a mí me llamó la atención este numeral porque aquí se hace mención específico de un pecado, el cual es el aborto. Yo me voy a enfocar nada más en el pedacito en donde el Señor le revela, para poner a todos en contexto. Sor Faustina sentía unos dolores peculiares, ella no entendía por qué los médicos no sabían la procedencia del dolor ni por qué, porque le hacían los exámenes y ella estaba bien, entonces nadie entendía nada, hasta que el Señor le revela los motivos de esos dolores. Claro, tengamos en cuenta que ella era un alma particular, con ciertas misiones, ciertas gracias, pero como ella hace mención aquí de un pecado peculiar, a mí me gustaría hablarlo, mencionarlo, para que el Padre nos explique a profundidad lo que a lo mejor el Señor o lo que el Señor nos quiere manifestar con este numeral. Yo voy a leer lo que está resaltado en pantalla. Jesús me hizo saber que de esta manera he tomado parte en su agonía en el huerto y que él mismo había permitido estos sufrimientos en reparación a Dios por las almas asesinadas en el seno de las malas madres.
Estos dolores me han sucedido ya 3 veces. Empieza siempre a las 8 hasta las 11 de la noche. Y bueno, y aquí al final, Sor Faustina recalca algo muy hermoso y ella dice, ahora sí, entiendo de qué dolores se trata, porque el Señor me lo hizo saber. Sin embargo, al pensar que quizá un día vuelva a sufrir así, me da escalofríos, pero no sé si en el futuro sufriré otra vez de modo similar. Lo dejo a Dios. Lo que a Dios le agrade enviarme, lo recibiré todo con sumisión y amor. Ojalá pueda con estos sufrimientos salvar del homicidio al menos un alma. Bueno, aquí tocamos un tema de aborto, pues que es un tema muy delicado, pero hay que tocarlo, hay que tocarlo. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de guiar las personas, encuentro muchas mujeres, y no todas, muy religiosas, pero todas sufriendo porque, por ese pecado de aborto, ¿no? El Señor lo denuncia, la iglesia lo denuncia este pecado, y lo llama pecado fuerte, mortal, grave. ¿Por qué es así? Porque las consecuencias en el alma son graves, ¿no? Es un asesinato. Entonces, un niño, pues, está asesinado, pero también el alma de la mujer, hasta la psíquica de la mujer, tiene después muchas consecuencias. Lo digo por la experiencia que tengo de asesorar a estas mujeres. Yo a veces ni siquiera ya sé cómo hacer para que ellas olvidasen este pecado que Dios en su misericordia les ha perdonado. Me vienen después de 20 años y me dicen del pecado y tú has confesado eso. Ella me dice, sí, padre, pero todavía me siento mal. Entonces el pecado está perdonado, la misericordia recibida, pero la persona todavía sigue con el reproche de conciencia, ¿no? Y aquí Sor Faustina recibe ciertos dolores por estas almas eh, asesinadas en el vientre de las mamás, ¿no? Entonces hay que cuidar la vida. Aquí es sencillo, hay que cuidar la vida, hay que defender la vida, ¿no? Es una situación fuerte para las mujeres si toman decisión así, eh, al menos las que conozco. Menos mal que hay instituciones que ayudan, ¿no? A estas mujeres eh, en sentido de darles apoyo psicológico, apoyo emocional, orar por ellas y con ellas, ¿no? Nosotros teníamos Centro Provida en la parroquia por unos años y en este centro atendíamos las mujeres en peligro de aborto porque nadie les apoyaba. Entonces buscábamos ayuda y económica y tuvimos médicos que nos ayudan y psicólogos, ¿no? Para fortalecer estas mujeres, porque la situación es grave, ¿no? Y no es por señalar las personas, porque sí tengo la conciencia que eso es muy doloroso para estas mujeres, más para mujeres que para los hombres que quizás no asumen la responsabilidad muchas veces, ¿no? Entonces, con mucho respeto, con mucho cariño, siempre estar al lado de ellas. Y creo que este punto también expresa una manera de ayudar a estos niños, porque es una vida que Dios puso en el alma, en el cuerpo, y también ayuda a las mamás, a las mujeres que están pensando en aborto. ¿Cuál es la manera? Precisamente ofrecer oraciones, mortificaciones, sacrificios por estas personas que necesitan mucha oración,
que necesitan mucho apoyo, porque están en una decisión que tomar que traerá consecuencias, siempre, o buenas o malas, pero siempre consecuencias vienen, ¿no? Entonces ahí yo veo en esa una ayuda a través de la oración para que puedan responder a la vida, a todas las Sí. mujeres, y a la vez una denuncia que es el aborto. Una de las cosas que yo particularmente hago, eh, tengo un negocio y me vienen muchas clientas, a veces se desahogan y cuentan cosas. Obviamente no caigo en juzgar, eh, porque yo en algún momento pertenecí al mundo, y hasta cierto punto puedo entender ciertos razonamientos, ¿no? Pero a veces cuando yo escucho, yo sé, yo trato de ofrecer misas, tengo clientes que han hecho abortos y obviamente no son cristianas, no son católicas, no son creyentes, están desorientadas y yo no caigo en juzgar, sino más bien voy a la misa, le pongo un nombre a esa almita. A veces digo, bueno, Señor, la tomo como madrina. Entonces le pongo un nombre, la entrego al Santísimo en un papelito, le ofrezco misas a esa almita y por supuesto a la persona que abortó y también al caballero que abortó, porque aunque ustedes no lo crean, no es una responsabilidad solo de la madre, sino también del padre. Se necesitaron dos para concebir a este cuerpecito, al cual el Señor le asigna un alma desde el momento de la concepción. Entonces, aplicar la misericordia, imitar a Cristo en ese momento, no ser uno soberbio, porque a veces uno cae en juzgar muy rápido y ciertamente pues a veces hay situaciones en las que uno no puede entender heridas que hay, miedos, frustraciones. Uno cuando tiene al Señor en su corazón, uno puede asumir ciertas cosas, pero cuando una persona no entiende el amor de Dios y sobre todo no lo conoce, nuestro trabajo no es juzgarla, sino presentarle el amor de Dios, que esa persona se enamore y yo los motivo a ir a misa, a hacer oraciones, pero yo de mi parte dedico misa, le coloco un nombre a esa almita, a las que yo conozca y ofrezco muchas oraciones y todo, pero es una situación complicada y difícil porque sí deja huellas. O sea, me ha tocado clientas que están acostadas, lloran y no saben por qué lloran. Y me están contando, me están narrando, obviamente uno entiende, pero es difícil eh, tratar de afrontar y explicar las consecuencias de eso cuando una persona, padre, no tiene a Dios en su corazón. Entonces, apoyo lo que usted dice, yo de mi parte trato de hacer muchas oraciones, oro mientras estoy haciendo el servicio por esa almita y por la otra, pero ¿qué nos puedes, qué nos puede recomendar más que la oración, verdad? O sea, no hay elemento más poderoso que la oración. Sí, sí, pues por supuesto hay que orar. Yo buscaría un guía, un Mm, sacerdote siempre. Yo atendía hasta los ateos. Bueno, si vienen, los atiendo, porque aunque hay algunos que quizás no creen en Dios, pues Dios existe. Y tienen también parte espiritual, psicológica y corporal, ¿no? Todo lo tenemos. Entonces, yo tuve que, por ejemplo, atender a algunos que tenían situaciones fuertes de asesinato en su familia, en su grupo, y eran ateos, ¿no? Y ahí uno ve que todos necesitamos a Dios. mm, Por eso, buscar un sacerdote te ayuda para que puedas entrenar y él te puede, siempre el sacerdote tiene esa unción de darte un poco del Espíritu Santo, aunque tú no lo creas todavía que puedes recibir, ¿no? Algunos lo llaman bienestar, otros me llaman que tengo buena energía, lo que sea, ¿no? Ya no vamos ahí a entrar en polémicas de palabras, ¿no? Sino que siempre reciben. ¿Por qué? Porque el sacerdote es ungido, así de sencillo por el Señor. Hasta aunque los sacerdotes pueden no creer en eso, igual son ungidos, ¿no? Y esparcen ese espíritu donde sea.
buscar ese acompañamiento donde las personas pueden recibir el amor, el acogimiento, porque en las almas de los niños podemos tener esperanza que están en el cielo porque no cometieron ningún pecado, ¿no? El problema no son esas almas, sino problemas son los que se quedaron con la culpa. Y a ellos hay que apoyarles para que vean la culpa, para que también puedan ver el perdón, la misericordia de Dios, Sí. ¿no? El Señor, si denuncia el pecado, es para sacarnos de la influencia del demonio, del pecado, y poder ser libres, ¿no? Hijos de Dios. Entonces ver este pecado, sacarlo y creer en el perdón de Dios, ¿no? Por eso la Iglesia Católica tiene algo excepcional, que es la confesión. Que la confesión no se basa en mi juicio subjetivo, ¿no? Yo creo que Dios me perdonó, o me perdonó porque me siento bien, ¿no? Porque, vienen emociones y te comienzas a sentir mal y ya Dios no te perdona. O te vienen unas dudas de pensamiento y ya no crees que Dios te perdona, ¿no? Y en la iglesia, crees o no, sientes o no, cuando recibes la absolución de los pecados en nombre de Dios y en nombre de la iglesia, de un sacerdote, eso no depende de tu juicio subjetivo. Es una obra objetiva, ¿no? Y muchas veces cuando precisamente hablo con mujeres que han abortado, les digo eso, que yo sé que tus sentimientos no te llevan a creer en el perdón que has recibido, porque las emociones te reclaman, el cuerpo te reclama, ok. Pero vamos a creer en la palabra de Dios que habla del perdón de los pecados, eh, condicionado con la absolución de los ungidos, ok. ¿Has recibido perdón? Sí. Entonces, aunque no sientas, crea en ese perdón, ¿no? Sí. Como convencerme, racionalizar un Mm. poco para poder yo de alguna manera también perdonarme y tratar de ir olvidando ese pecado, esa herida, sanando, mejor dicho, esa herida en mí, ¿no? Sí. Por eso la Iglesia Católica para mí es excepcional, ¿no? Porque tiene esas herramientas de sanación, de liberación, para ayudarnos. Y en este pecado particular, esa herramienta de confesión es muy necesaria, porque los sentimientos, como dice también la palabra, el corazón engaña, los sentimientos engañan. Entonces, sí, también hay que recordar que pueden engañarnos. Y en este caso, si el Señor ya perdonó, la mujer sigue sin perdonarse, sigue sintiéndose mal, es porque los sentimientos eh, no le permiten vivir en gozo. Entonces ahí la confesión es lo mejor, lo Sí, yo máximo. estoy totalmente de acuerdo. Yo normalmente le digo, mira, tienes la opción de ser Pedro o ser Judas. Judas se le dio mucho remordimiento, no regresó a Jesús, no recurrió a la madre y terminó a un nivel extremo. Pedro negó al Señor 3 veces, pero aún así regresó y lo confirmó, confirmó su amor 3 veces. ¿Qué vas a hacer tú con esa enseñanza? ¿Qué vas a hacer tú con esa herida? Sé un Pablo. Pablo creía fielmente en su fe, en su religión, y por eso mataba a muchos cristianos y todo, pero cuando el Señor le abre el conocimiento y le permite conocer la verdad, la realidad, ¿qué hizo Pablo? Él con esa misma pasión y furor aplicó todas esas enseñanzas para un cambio. ¿Qué herramienta, qué instrumento vas a hacer tú para la comunidad? Si te pasó eso, abraza tu herida, sánala, libérate de ella, cierra esa puerta porque el demonio se agarra de allí. ¿Y qué vas a hacer tú con esa enseñanza? ¿Qué vas a hacer tú con ese perdón? ¿Vas a ser testimonio de fe de que el Señor dejó ir y vas a hacer un cambio en tu vida como lo hizo Pablo y vas a llevar esa bandera, vas a reconocer tu error y vas a evangelizar para que no se repita en otra persona o te vas a quedar encerrada en ti como hizo Judas y no vas a salir adelante? ¿Qué escoges tú?
el Señor ya te perdonó, así como en otra oportunidad yo confesaba así, un mismo pecado, y el Padre me dijo, o sea, ya después de la misericordia me aplicó una justicia severa y me dijo, ¿quién eres tú para no perdonarte cuando ya el Señor te perdonó? Estás jugando a ser Dios, tú no eres quien para martirizarte. El Señor te perdonó, Él es tu creador, Él es tu rey, tu redentor. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Y eso a mí me sacudió, pero yo dije, Dios mío, soberbia. Y así poco a poco fui dejando ir. Pero yo a raíz de esa herida y de eso que me dijo el Padre, yo dije, ok, yo quiero ser un Pablo ahora. Yo quiero ir y abrazar esa caída que yo tuve y que esa sea mi bandera de evangelización y decir al mundo, yo estuve ahí, yo lo hice, pero mírame ahora. El Señor me perdonó y yo estoy aquí ahora para decirte, no repitas mi error. Entonces, eso, ¿qué vas a hacer tú con eso? El Señor permitió eso por alguna razón. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser un Judas, un Pedro o vas a ser un Judas, un Pablo? ¿Qué vas a hacer? Entonces, bueno, voy a pasar ahora, Padre, al numeral 1287, que yo creo que es una herramienta muy bonita que el Señor nos deja aquí a través de Sor Faustina de cómo afrontar estas tentaciones que nos hacen caer a veces y la importancia de nunca bajar la guardia, de no creer que tenemos el cielo ganado. Siempre tenemos que estar atentos. Numeral 1287 y dice, a pesar del silencio del alma, estoy llevando a cabo una lucha continua con el enemigo del alma. Cada vez descubro sus nuevas acechanzas y la batalla arde de nuevo. Me ejercito en tiempo de paz y vigilo que el enemigo no me sorprenda sin estar yo preparada. Y cuando veo su gran furia, entonces me quedo en la fortaleza, es decir, en el Santísimo Corazón de Jesús. Bueno, aquí podemos ver la oración continua, ¿no? Y lo que hemos hablado un poco de la oración profunda, que se esparce o se derrama a otras oraciones. Según estado, quiere decir laico, sacerdote, religioso, contemplativo, son otros estados. Según estado tenemos una serie de ejercicios espirituales que vale la pena hacerlos. ¿Por qué? Porque llegará un momento de prueba, ¿no? El demonio es astuto. Entonces, manteniéndonos en la presencia de Dios, nos fortalece y podemos responder de manera cristiana a todas las exigencias. Oración profunda, Eucaristía, adoración, coronilla de la misericordia, que no es necesario rezarla a las 3 p.m., el rosario, otras oraciones que podemos tener, ¿no? Todo eso nos mantiene alerta para poder vivir esta lucha, este combate espiritual. Y así como hablamos, ¿no? Mientras el espíritu más fuerte, menos cabida tiene el demonio y más ordenada está mi vida emocional, de pensamientos y mis sentidos, ¿no? Yo creo que crisis que vivimos, nosotros no vivimos en espíritu en la iglesia, ¿no? Lo que vivimos es superficial de activismo, de oraciones sin encuentro con Dios, sino cumpliendo oraciones, cumpliendo ritos. Ahora vamos a cumplir procesiones, ¿no? En vez de vivir lo profundo que es la liturgia, el encuentro con el Señor, la adoración, ¿no? Entonces, si nosotros no vivimos el Espíritu, pues por supuesto que no vamos a atraer a nadie, ¿no? No sé si ustedes han comido algún día ese chocolatico tan sabroso que es Snickers, ¿no? A mí me encanta. Eso sí es un pecado, Padre. Entonces, un pecado quizás tuyo, porque Padre, es que ese para chocolate es mí una es... droga, Dios mío, no sé cómo uno se quiere comer toda la caja. No, Bueno, quizás no. tú, porque tienes que orar entonces media hora antes profundo para que Dios ordene tus sentidos.
y después comer unos Snickers, ¿no? Bueno, ok. Pero coma eso y coma unos de esos chocolaticos que no son de marca buena, ¿no? No son de calidad. Uno siente diferencia, ¿no? Y no quieres Exacto. comerlos. Igual cuando vivimos la vida espiritual profunda y vida espiritual superficial y solamente damos la superficial, pues nadie quiere eso. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que queremos, buscamos la calidad, ¿no? No quiero acciones porque tal vez después van a demasiado. No, mi debilidad son las Oreos, la verdad. La verdad. Allá en Oreo. Venezuela hay unas Oreos marrones que yo en su momento no me gustaban. Me gustaban las que son negritas, que son las que están aquí en los Estados Unidos. Ahora que estoy en Estados Unidos, anhelo las marrones porque esas no se consiguen en ningún lado. Y las chocochitas, o sea, esas son mi debilidad. Pero bueno, padre, no importa. Me voy a entregar más las oraciones para trabajar la virtud de la templanza y comerme una bolsita nada más. Bueno, seguimos con los numerales, padre, y voy a pasar al numeral 1315. Lo voy a ubicar por aquí para colocarlos todos juntos, para leerlo. Este numeral me pareció tan bonito, lo voy a colocar aquí y lo vamos a leer todos juntos, 1315. Y dice así: en los momentos del abandono interior no pierdo la serenidad, porque sé que Dios nunca abandona al alma, a no ser únicamente cuando el alma misma, con su infidelidad, rompe el lazo de amor. Sin embargo, absolutamente todos los seres dependen del Señor y son sostenidos por su omnipotencia. Unos son gobernados por el amor, otros por la justicia. De nosotros depende bajo qué autoridad deseamos vivir, visto que la ayuda de la gracia en la medida suficiente no es negada a nadie. No me asusta el aparente abandono. Me examino más profundamente si la culpa no es mía. Si no, bendito seas. Bueno, aquí tenemos experiencia de abandono cuando el alma está más cerca de Dios. A veces se siente como Jesús en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y realmente eso no es abandono, sino es un momento de purificar el alma, de fortalecer el alma, ¿no? Interesante lo que dice Sor Faustina, que el único que puede separarnos de Dios es uno mismo por su infidelidad, ¿no? Y por eso hay que tener claro el pecado venial que mancha el alma, y pecado mortal, pecado grave que nos separa de Dios, separa de la gracia de Dios, ¿no? Sin embargo, seguimos siendo sostenidos por Él porque Él siempre busca nuestra salvación y no condenación, ¿no? Entonces, tener claro esos tipos de pecados, eso sanando y formándose, ¿no? Porque hay personas que me vienen y muchas veces confiesan pecados mortales como si fuese nada. Y hay otro tipo de personas que tienen pecado venial y vienen solamente con este pecado porque piensan que ya perdieron la vida, ya es pecado mortal, ¿no? Y cada día vienen a confesarse. Esos son dos extremos que, que hay que ir ajustándolos. ¿Cómo los ajusto? Pues confesándome, pidiendo también la guía, ¿no? Se supone que los sacerdotes debemos estar más encaminados en este camino de pecado mortal y venial y ayudar a discernir, ¿no? Pero también de eso se ocupa lo que llamamos moral, de pecados, de pecado grave, pecado venial, pecados contra el Espíritu Santo, pecados sociales, ¿no? Y ahí podemos ir ajustando un poco nuestros conceptos a la inspiración divina. Porque lo único que me puede separar es mi pecado mortal de Dios. Ahora, si no lo tengo y no siento a Dios, ahí tengo que ver
si el Señor me está fortaleciendo o quizás he dejado ciertas prácticas espirituales, entonces ahí va suavizándose la conexión con Dios, ¿no? O simplemente Dios está fortaleciendo el alma y dice después, si es así, bendito sea. Amén. Yo creo que inclusive a veces porque me llamó mucho la atención que dice aquí que cómo nos dejamos gobernar, si con el amor o con yo lo vi así, amor o justicia. Yo digo que a veces somos tan tercos y tan confiados que a veces el Señor nos permite una sacudida fuerte. Puede ser una enfermedad o puede ser una crisis financiera o puede ser una crisis matrimonial. En muchos aspectos y creo que es un llamado que ni siquiera culpo al Señor, porque todo pecado tiene una consecuencia. A veces somos nosotros los que permitimos esas situaciones en la vida o no, somos nosotros a los que nos llevamos en ese caminar y a veces el Señor permite que esa consecuencia ocurra en nuestras vidas como un último llamado de atención. Y por eso yo creo que a veces que depende de nosotros, o por las buenas o por las malas. El Señor ejecuta o permite la acción para llamarnos, para sacudirnos y para ayudarnos a entender que estamos mal y que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, sea por el bien o por el mal, el Señor nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar, así nosotros nos sentamos desolados, el Señor permite las cosas, es más bien para nuestra santificación. Pero dichoso aquel que cree sin ver, el Señor revelará todo en el momento justo, en el momento adecuado, cuando ya estemos frente a Él. O sea, el Señor, créanme que cuando llegue nuestra hora, nunca vamos a poder decirle al Señor, es que tú no entendiste, es que tú no me llamaste, es que tú no me buscaste, porque el Señor te va a revelar absolutamente todo. Y ahí como el Señor dice, antes de venir como justo juez, vengo como rey de la misericordia. Ya será tarde. Cuando quieras pedir y será tarde, ya aplicará la justicia. Bueno, voy ahora a pasar, Padre, al numeral 1332. Lo voy a ubicar aquí. Denme un chancecito. 1332. Sor Faustina estaba en el proceso de hacer unos ejercicios espirituales y en el segundo día ella escribió algo que me encantó y me gustaría, por supuesto, que nos profundizara este mensaje. Segundo día, cuando meditaba sobre el pecado de los ángeles y sobre su castigo inmediato, he preguntado a Jesús, ¿por qué los ángeles fueron castigados inmediatamente después del pecado? Escuché una voz, por su profundo conocimiento de Dios. Ningún hombre en la tierra, aunque fuera un gran santo, tiene tal conocimiento de Dios como un ángel. Pero conmigo, miserable, oh Dios, te has mostrado misericordioso tantas veces. Me llevas en el seno de tu misericordia y me perdonarás siempre cuando con el corazón contrito te suplique perdón. O sea, con razón Lucifer nos odia tanto. Era la primera, cayó y nosotros de verdad, que no puede ser. Caemos. Bueno, el Señor aquí, bueno, primero recuerda la caída de los ángeles, ¿no? Segundo, que los ángeles tienen conocimiento mucho más profundo, tienen conocimiento completo de lo que se puede conocer a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos un conocimiento muy limitado, ¿no? También marcado con nuestras experiencias de vida. Decimos Dios es Padre, ¿no? ¿Con quién comparas? Con tu Padre, que no necesariamente tuvo que ser santo, ni perfecto, ni bueno, ni siquiera, ¿no? Entonces nuestro conocimiento tiene límites, tiene condiciones, y aquí el Señor dice, ¿no? Ellos, por saber todo, han elegido separarse, por eso de inmediato. Y ustedes que no lo saben todo todavía, no sabemos la hermosura del Señor, lo sabroso, lo rico, lo hermoso que es. Y por eso el Señor se revela misericordioso
y nos ayuda en esta lucha, en este combate, a través de su No, misericordia. y fe, la fe, o sea, aquí cuando, la verdad, cuando yo leí esto, yo dije, "Ah", las palabras de Tomás cuando le tocó la herida, ¿no fue? Que le dijo, dichosos aquellos que creen sin ver. O sea, yo digo, Señor, mire, yo no podré ser 100% espíritu como un ángel, yo soy muy carnal y a mí me entra todo por los, yo sé que soy una miseria, pero Señor, yo creo, o sea, que mi cielo va a ser así de grandote porque yo creo. Y yo digo, Dios mío, han habido revelaciones de ángeles que le revelan a santos. Si yo pudiera tener envidia, envidiaría esa posibilidad de nosotros podernos comer a Dios, de sentir a Dios, de llamar a Dios. O sea, es que mire, voy a saltar al numeral 1340 porque dice esto. Tengo que luchar contra muchos defectos sabiendo bien que la lucha no humilla a nadie, sino la cobardía y la caída. Cuesta a veces mucho luchar, sobre todo contra el mundo, cuando tú crees en Dios y el mundo no cree en Dios. Y es fuerte esa batalla. Pero gloria a Dios, bella humillación, porque yo sé que mi premio va a ser grande, porque yo tengo una fe, un ardor, un amor por el Señor que Él no deja a sus hijos, Él no abandona a sus hijos. Es el creer, obviamente fe ciega tampoco, porque hay que unirla con la razón. Para eso está la iglesia que nos instruye, nos enseña y nos da la posibilidad de unir la razón con el corazón, porque creer ciegamente, uno también puede creer ciegamente en el enemigo y ser instrumento del enemigo. Es esta convicción de que el Señor no pasa nada por desapercibido y que Él permite algo. Yo decía, bueno, tengo que reconocer que a raíz de esto también hablo mucho con mi angelito. Sí, le digo, ay, Angelita. Vale la pena. Yo el mío lo pongo para que vaya enfrente, pero siempre quiere ir detrás. No, Ahí. hay revelaciones, es más, Padre Pío. El ángel de la guarda de los sacerdotes va atrás, por respeto, por el simple hecho de ser un ungido y un representante del Señor aquí en la tierra. O sea, la misma Virgencita lo ha dicho en revelaciones, que ella ama a los sacerdotes por muy pecador que sea, son sus hijos predilectos y por eso ella les tiene un cariño peculiar, porque ella dice, ellos pueden hacer lo que ni siquiera yo pude hacer, porque el Señor se encarnó, sí, pero fue el Espíritu Santo quien hizo el trabajo. Fue gracias al Espíritu Santo que el Señor bajó y se encarnó en la Virgen. El sacerdote puede hacer que el Señor baje a través de sus manos y nosotros podemos comulgar gracias a los sacerdotes, independientemente sea cual sea el pecado. Imagínense el mayor acto de humildad que tiene la Virgen de reconocer. Hasta la Virgen reconoce esa misión, esa gracia del sacerdote. Y nuestra soberbia es tan grande que nosotros juzgamos y decimos, ¿para qué con un vil humano, sino con Dios directamente? Señores, que no es que sea el humano, es la gracia operante en el humano. Es el simple hecho de que el sacerdote pueda hacer visible lo invisible, lo que nosotros no vemos. Así como están los santeros y los demonios, que en eso sí creemos más que el sacerdote. Así como creemos en el poder de un santero para herirte y hacerte daño y hacerte trabajo, el Señor hace exactamente lo mismo con el humano. Utiliza al ser humano como instrumento de santificación y salvación para nosotros. El enemigo copia todo lo que hace el Señor. ¿Usted cree que el enemigo tampoco pudiera? El enemigo puede con que se te aparezca un bicho y te asuste, pero usa a la criatura también, como la usa el Señor, como instrumento para trabajar aquí en la tierra y hacernos daño. Jolie, Pero es que a abogada mí de me los estresa. No, es que a mí me estresa porque es que de verdad yo los quiero mucho porque yo en algún momento cuestionaba y juzgaba. Y eso ahora que yo entiendo, me indigno. Y lo que yo, ahorita yo soy Pablo con los sacerdotes, los defiendo y yo lo entiendo porque en algún momento uno pudo haber pensado así. Pero es que, no, es que esa bendición tan grande y en la Semana Santa, que es una época tan bonita en donde el Señor instituye la Eucaristía e instituye el sacerdocio. No, yo no sé, yo no puedo consagrar y yo no puedo confesar y yo no puedo, no,
Pero Dios mío, yo soy la Juana de Arco de los sacerdotes. A mí el Señor me tiene que premiar por eso, porque yo cuidaba a sus favoritos. De verdad. Lo hago sin pedir nada a cambio, pero, cónchale, si el Señor y la Virgencita quiere tanto a sus elegidos, ¿quién soy yo para no quererlos y no amarlos? Entonces yo los voy a defender hasta el final. Eso. Bueno, padre, ya, que me pongo un poquito Vamos eufórica. vamos a calmar. Sí, me pongo un poquito eufórica. Bueno, más Sale la sangre europea aquí, vino. aquí. Sale este siciliano por dentro. Uy, Bueno, no sé de qué más siciliana eres tú, pero parece ser brava. no, bueno, padre, es que en mi casa no se hablaba, en mi casa se gritaba. O sea, era un poder aquí, una euforia. En el único momento donde no se hablaba que eso era un santo sepulcro en la Fórmula 1. Bueno, listo. Voy a pasar ahora, padre. Bueno, no sé si quiere aportar algo más para pasar al numeral, a uno que me salté. No, vamos a dejarte ahí, eufórica. Ok. Bueno, voy a ir al numeral 1334. Para leerlo juntos y así el Padre nos pueda dar su enseñanza. Durante la meditación sobre el pecado, el Señor me ha dado a conocer toda la maldad del pecado y la ingratitud que en él se encierra. Siento en mi alma una gran repugnancia hasta por el más pequeño pecado. Sin embargo, estas verdades eternas que contemplo no despiertan en mi alma ni una sombra de turbación o de inquietud. A pesar de mi profunda preocupación por ellas, mi contemplación no se interrumpe. En esta contemplación no experimento arrebatos del corazón, sino una profunda paz y un singular recogimiento interior. Aunque el amor es grande, hay un misterioso equilibrio. Ni siquiera recibir la Eucaristía me provoca emoción, sino que me introduce en la más profunda unión donde mi amor, fusionando al amor de Dios, son uno. Yo leí esto y yo dije, la iglesia. Porque hay niños llorando, la gente a veces empieza a gritar, suena el teléfono, atienden el teléfono y salen. Y digo yo, hay momentos que el siciliano que lleva por dentro quiere salir. Pero qué bonito lo que ella dice, que ella no deja que el enemigo interfiera, o sea, que esas interrupciones interfieran. Lo importante es esa concentración de esa unión del alma con el Señor. ¿Qué nos puede decir esto usted como sacerdote que consagra y celebra la misa? Pues la concentración sale del amor y de unión profunda con el Señor. Cuando estamos unidos, practicamos la oración profunda, esa concentración va creciendo en uno, ¿no? Va concentrándose en lo que es importante, en lo que es la prioridad, ¿no? Y la prioridad siempre será el Señor y su amor y su misericordia. También aquí hay una expresión muy interesante que habla sobre ver las consecuencias de pecado, que es pecado, que tanta maldad hace el pecado, ¿no? Y creo que eso también es una parte de oraciones que vale la pena hacer. Señor, hazme ver consecuencias de mi pecado, resultados, lo que el pecado hace en mí, ¿no? Y ahí uno va viendo que vale la pena abandonar el pecado, rechazarlo, renunciarlo para elegir al Señor y ponerlo en el centro de la vida. Pues a mí en la misa, bueno, pocas veces que me desconcentro, porque lo que me interesa ahí es el Señor y la palabra y la transmisión de la palabra a los hermanos, ¿no?
ojo, no es siempre, porque a veces sí me desconcentro cuando veo ciertas cositas ahí, pero muchas veces ni siquiera me doy cuenta, más bien las personas me comentan, mira padre, no has visto eso, no has visto aquello, pero eso sí, recuerdo todas las caras que han venido. Pues sí, cuando trabajaba antes en Upata, ahí fuimos dos sacerdotes. Entonces yo agarraba a la gente en la calle y decía, mira, no te vi en la misa ya 3 semanas. Padre, ¿cómo tú ves eso? Pues sí lo veo. Eso se llama llamado de Ven, conciencia. vente hijo a tu casa. Amén. Eso sí, recuerdo las caras de las personas bastante. Cuando predico miro las caras y ahí veo. Antes contaba a las personas, pero me pareció mal hábito, como el pecado de David, ¿no? Contar su pueblo, Ah, bueno, sus claro. fieles. Entonces dejé de contarlo y concentrarme más en el Señor, porque ciertamente siempre hay algo que puede interrumpir y el demonio quiere interrumpir Claro. esa unión, ¿no? El Señor. Cuando la palabra yo suelo cerrar los ojos y meditar escuchándola, aunque a veces leen tan mal que uno no sabe sacar ni una palabra. No sé si me hacen escuchar o que debo interpretar esas Claro. palabras que uno no comprende. Eso también es importante mencionar en la liturgia, ¿no? Que a veces tenemos mal concepto de servidores. El servidor es quien debe sentirse bien en el servicio. Pues no tengo que sentirme bien, sino tengo que transmitir la fe, el amor y la palabra. Entonces a veces no permitimos corregir a los que leen mal, porque se va a sentir mal. Ajá. Pero es que 100 personas o 500 personas han escuchado mal y se sienten mal, con eso no importa, porque el servidor tiene que sentirse bien, ¿no? Transmitir la palabra, pero cuando estamos concentrados en el Señor y servirle, pues tratamos de hacerlo mejor. Entonces ahí nos preparamos para que la gente pueda escuchar tan hermosa la palabra de Dios, que es la única palabra que puede dar la vida, ¿no? También cuando cantan los salmos, yo trato de cerrar los ojos para poder meditar este salmo, ¿no? Porque es la palabra del Señor, es la palabra que da Sí. la vida. Después estar ahí en el altar y poder vivir estos misterios. En pocas iglesias se ha sido aprendido un sacerdote liturgista de Polonia, que él canta la consagración. Ese momento más emocionante, más importante también, es la consagración de pan y vino en cuerpo y sangre. Y él siempre cantaba, ¿no? Entonces a veces yo también suelo cantarla para poder concentrarme en este momento, concentrarme en el Señor, en cada palabra Sí. pronunciada. También lo que interrumpe es siempre el pecado. Cuando no tengo tiempo sin confesarme, se me hace mucho más difícil concentrar en la Eucaristía. Entonces la concentración sale del amor, de la gracia y de la pureza de nosotros. Y no es que las personas no colaboren, sino que depende de mi unión con el Señor. Amén. Estoy de acuerdo. Yo he leído, pues, bueno, muchas revelaciones y he entendido que, bueno, circunstancias pasan, lo importante es no distraerse. Entonces, de repente, cuando yo veo que yo empiezo, ay, mira el zapato, mira, cierro los ojos y trato de visualizar al Señor que está hablando y está transmitiendo la palabra o el evangelio. A veces cuando hacen la elevación, pues, he podido unirme, sentir, cierro los ojos y quito al sacerdote y pongo a Jesús. Reemplazo al sacerdote por Jesús y me teletransporto en esa última cena. Entonces, trato de bloquear mis sentidos, de bloquear mis oídos, mi vista, cierro, trato de ponerme en un recogimiento interior y concentrarme en ese momento, imaginándome que es el Señor quien está haciendo
que es así, literal. Pero a veces como somos muy de sentido, entonces trato de bloquear todo y concentrarme así como hace usted, cantarlo, meditarlo, entrar en ese momento y vivirlo, no solamente verlo, sino vivirlo. Ciertamente a veces es difícil, pero el Señor lo premia a uno y yo pido eso y llega un momento que hasta me he llegado a desconectar y la gente se me acerca al final de la misa para preguntarme si estoy enferma. Una persona Bueno, se me acercó y me dijo, ¿estás enferma? ¿Tienes alguna enfermedad? Y yo me lo quedo viendo y le digo, no, ¿por qué? Porque te veo tan concentrada que es muy raro ver a alguien que naturalmente sea así. Y yo por dentro, no, es que quiero matar a la comunidad y me tengo que concentrar. loca pero en tratamiento, ahí Exacto. vamos. Bueno, padre, vamos a culminar, es hasta el 351, pero quiero cerrar con el numeral 1344, que es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Bueno, todo el libro es bellísimo, pero bueno, esto me encantó, yo lo quiero leer para que usted cierre este episodio con las últimas enseñanzas que nos quiera revelar aquí. Oh Dios misericordioso, que todavía me permites vivir, dame fuerza para que pueda vivir una vida nueva, la vida del Espíritu, sobre la cual la muerte no tiene poder, y mi corazón se ha renovado y he iniciado una vida nueva ya aquí en la tierra, la vida del amor de Dios. Sin embargo, no olvido que soy la debilidad en persona, pero no dudo ni por un momento en la ayuda de tu gracia, oh Dios. Dígame, padre, si esto no es bonito. Claro, la oración salió del corazón de Sor Ujú. Faustina. Corazón que ama al Señor, corazón que vive la verdad, corazón que está esperanzado en el Señor, ¿no? Qué bonito que podemos ver esta oración de una santa como ejemplo para nosotros de hacer las oraciones. Y primero yo pensaba, ay, qué bonito sería memorizar esta oración, pero ahora más bien pienso que bonito sería que nosotros hagamos oración de corazón igual como ella, ¿no? Con esa humildad, con esa sencillez, expresándole al Señor la confianza en su gracia, en su misericordia, viendo pues la debilidad, pero también esperando el cielo en el Señor, que pues es para todos nosotros, ¿no? Dios es Padre bueno, misericordioso, que no vino a condenar, sino a salvar, o no envió a su Hijo a condenar, sino a salvarnos a todos. La salvación es para todos, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, confiando en esa grandeza, esa misericordia, ese amor del Señor, pues ahí vamos a seguir. Y cuando nos unimos, pues ya experimentamos como indicios del cielo aquí en la tierra. Amén. Bueno, padre, gracias. Yo creo que quedó bien claro el pecado, las consecuencias del pecado, la infinita misericordia del Señor, que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Está de nosotros querer cerrar esa herida y ayudar con el Señor, colaborar con el Señor, porque verdad es que a veces somos tercos y no dejamos que la gracia opere, pero no por el Señor, sino por nosotros, por no creernos dignos y el simple hecho de que el Señor nos haya creado. Él nos pensó, nos creó, aún sabiendo todo lo que le íbamos a embarrar en su infinita omnipotencia. Y aún así Él nos creó porque nos quiere dar la oportunidad a través del libre albedrío de escogerlo a Él. Que eso es lo que Él quiere, el derramarse de amor. Y no hay peor el único pecado que el Señor no perdona es creer que hay un pecado que Él no pueda perdonar, porque eso es soberbia. El Señor es amor, el Señor es verdad, el Señor es vida. Y para eso tenemos que dejar que Él tome el control de todo, creyendo fielmente, uniendo la razón y la fe, que Él quiere nuestra salvación, que Él quiere nuestra santificación, porque Él nos quiere allá para cumplir el fin por el cual fuimos creados, que es amarlo, alabarlo, adorarlo y vivir con Él. No solamente estar con Él, sino vivir con Él, dejar que Él reine en nuestros corazones. Padre, muchas gracias por su tiempo, por su sí al sacerdocio, porque sin ustedes no pudiéramos comer al Señor, no pudiéramos
ser liberados de muchas cosas que a veces el enemigo nos ata por ignorancia, por no creer. Así que gracias por ser ese instrumento de liberación y santificación. Lo quiero mucho, Padre. Gracias de verdad. Y bueno, cualquier cosita nos pueden comentar aquí abajo, cualquier duda, pregunta, aparte de no orar solamente a las 3 de la tarde. Nos lo pueden dejar aquí abajo y bueno, siempre como ya hicimos después del bloque 6, haremos un programa especial en el bloque número 12, después del bloque número 12, para responder todas esas preguntas. Así que se les quiere mucho. Y bueno, Padre, al obvio y hasta la próxima. Chao, chao.